hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día miércoles 13 de octubre, cuando por la gracia de Dios otra vez estamos aquí para compartirles los estudios de la lección de la escuela sabática. Con mis hermanos Carmelo y Tony, estamos sirviéndole al Señor en este día por de esta manera. Aprovecho también para decirles que no se pierdan esta noche la bendición de participar del entrenamiento para obreros médicos misioneros con Paquito Rodríguez, que nuevamente lo estará impartiendo hoy, ya en su segunda parte, como hemos dicho, en la ciudad de Irving, Texas, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060, allí en el comedor de la iglesia que está al otro lado de la calle del templo. Venga y participe de esta bendición y usted puede mirarlo por los canales de televisión, por los canales de YouTube, si vive muy lejos y no puede asistir. También este siervo de Dios da consultas en el día para aquellos que deseen hacer una cita. Pueden llamar al 713-412-4677 y así aprovechar que va a estar por estos días acá dando estas consultas. También les recuerdo de que del 5 al 7 de noviembre, acá en Shepherd, Texas, seguimos con otro congreso de salud bajo el título Verdad y Libertad, que será impartido por el doctor Luis Báez. 6 mensajes de salud que se estarán impartiendo en este congreso, para el cual estamos invitando a todos los televidentes y radio oyentes y también que nos ven por los canales de YouTube a que vengan aquí, traigan su tienda de campaña, su comida, como la vez pasada, y disfruten de la bendición que Dios va a darles en cuanto a conocimientos para que tengan una mejor salud. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bienvenido. Bendecido, y es un placer estar aquí con los varones. Hermanos, yo no sé por qué estoy aquí, ¿verdad?, en medio, pero bueno, como quiera que sea, saludes para todos y que el Señor nos siga acompañando a través de estas lecciones por medio de su Santo Espíritu y que podamos analizar bien esta vida de Pablo, hermanos, como lo hemos estado analizando durante los trimestres esos pasados, y que aquí, como vamos a empezar con la iglesia de Antioquía, un privilegio de llamarse uno cristiano. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor. Gracias. Y hermanos, como ya hemos venido diciendo, no leamos, no estudiemos la escuela sabática meditando nada más en lo que pasó con Pablo, lo que sufrió por todo lo que pasó, sino que esto es para prevenirnos. Ya el pastor yo lo ha venido diciendo de tiempo atrás y en las lecciones y lo repetimos a cada rato. Esto se va a volver a repetir, hermanos. Ya lo estamos viendo. Ya ahora en este campamento pasó, sí fue en el campamento cuando habló de ese del ser humano, cómo va a ser transformado, que ya está con el pensamiento, vamos a estarnos comunicando, ya ni siquiera hablar. Todo eso es trampa del enemigo, hermano. Estamos, como lo dicen allí, lo mencionaron, estamos ya en el tiempo de los hombres antidiluvianos, en una plena desobediencia al Señor. Hermanos, es tiempo de levantar la vista al cielo, y también el Señor es tiempo de actuar. Así es, hermanos. Por eso es que nosotros acá estamos haciendo estos congresos de salud para decir cosas, hermanos, verdades que no te las dicen por los medios de comunicación y ni en las iglesias se quieren tratar. Aquí nosotros todavía, hermanos, aprovechando la libertad, venimos y traemos este tipo de congresos donde vemos la estrategia del enemigo para que tengamos una destrucción en nuestro organismo, pero al mismo tiempo vemos el plan de Dios para que nosotros podamos contrarrestar esos males. Así que por eso usted tiene que hacer planes para asistir a estos congresos. No quiero seguir adelante sin antes darle las gracias por el apoyo que siempre nos han estado dando para que este ministerio siga haciendo la obra que hace. Amén. Los diezmos, las ofrendas y las donaciones que usted envía por las diferentes plataformas
pues se usan, hermanos, para lo que Dios ha ordenado, ¿verdad? Que se tienen que usar. Aquí no es para enriquecer un hombre, aquí es, hermanos, para hacer la obra de Dios. Yo, imagínense ustedes qué pecado cometería que los recursos que ustedes manden los ocupara para enriquecerme. No, hermanos, ¿para qué quiero más yo? Amo tanto a mi Cristo que no voy a caer en esa tentación mientras ame a mi Señor, porque sé, hermanos, que perdería mi vida eterna. Por eso es que todos esos diezmos, donaciones, ofrendas que ustedes envían, hermanos, se ponen a trabajar en la obra. Y aquí miren atrás, aquí atrás, ahí está el terreno que Dios dijo, aquí te lo entrego para que hagas esa obra médica misionera. Y con ese Congreso de Salud que va a venir, seguimos en la obra médica misionera. Y con las cabinas que vamos a construir, vamos a recibir a los huéspedes para enseñarles cómo comer, cómo tratar sus enfermedades, cómo, hermanos, acrecentar su fe en Dios, cómo conocer a Jehová su sanador. Va a ser algo hermoso que haremos acá. Pero hay que orar, hermanos, hay que orar porque yo sé que el diablo no quiere que se hagan estas cosas y pone obstáculos. Yo estoy mirando muchos obstáculos, pero todavía no han dicho que no. Todavía, hermanos, no ha habido una situación que uno diga, esto no se va a hacer. Todavía, hermanos, el Señor está trabajando y Él es el que va a ir rompiendo barreras para que hagamos esta obra. Mientras no se hagan estas cabinas, pues porque todavía no nos han dado el permiso, aquí empezamos ya con congresos de salud, preparando a la gente. Miren, hermanos, en este campestre que hubo, fue admirable ver cuántas, bueno, les aseguro que vinieron más personas de otros lugares que de por acá cerca. Y muchos de ellos no eran adventistas, muchos eran visitas, gente que andaba aquí con sus aretes, con sus cadenas, con pantalones, y habían venido para aprender de la salud. Bien dijo la sierva del Señor, la obra médica misionera, el mundo está preparado, dijo, para recibirla. Por eso me animo a seguirlo haciendo. Amén. Y a mí no me preocupa, hermanos, no me preocupa si no se llena, si no vienen montones. No, a mí lo que me preocupa es que la gente que no, lo que yo quiero, hermanos, cuando yo me preocupa, no, lo digo en el sentido positivo, es que la gente que no conoce esta verdad venga a escuchar. Miren, estuve tentado a cancelar el evento, estuve tentado cuando veo que no paraba de llover, pero hermanos, gracias a Dios que no lo cancelé, porque cuando vi la gente cómo se estaba acercando, el viernes en la noche habían 100 personas ya aquí, yo dije, ¿cómo? Y la amenaza que había de la lluvia, la gente no le importó, hermanos, se dejó venir. Por eso digo, voy a seguir haciendo congresos de salud, porque necesitamos abrir los ojos a las personas. Muchas personas a través de este mensaje de la salud aceptarán el mensaje de la verdad presente. Así que vamos a seguir haciendo lo que Dios ordena en el poquito tiempo que nos queda y como Dios lo pueda permitir. Amén. Vamos a orar para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Sí. Santo, 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 Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Grande y glorioso es tu nombre, Padre. Sí, y al invocarlo, te suplico, perdones mis faltas, mis pecados y los de tu pueblo, Padre, de cada uno de tus hijos. Perdónanos porque te ofendemos, Padre. Sí, Señor. Borra todos esos pecados, Padre, pero no borres nuestro nombre del libro de la vida. Así es, por favor. Y en esta hora, Padre, que vamos a estudiar de tu santa palabra en esta escuela sabática, tu Santo Espíritu nos unja, nos use, y también a todo aquel que está mirando, que está oyendo, vaya de camino, esté donde esté, no importa su situación, sí, sí. Tu Santo Espíritu le ministre, Padre, y también, si tú puedes hacer, no si tú puedes, Padre, hacer ese milagro de restaurar a aquel enfermo. Amén. Los ponemos en tus manos. Sí, Señor. Y nosotros mismos también, porque también estamos enfermos, no solo de lo físico, sino también la lepra del pecado, Padre. Ayúdanos, Padre, a vencer. Venimos a ti como estamos, tal como estamos, porque
tú eres el que cambias este corazón de piedra por un corazón de carne. Gracias. Sé también en estos instrumentos, en este equipo, Padre, electrónico, que pueda transmitir todo bien y pueda llegar a todos los hogares. Protege a tu pueblo donde quiera que se encuentre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo suplicamos. Amén. Amén. Seguimos estudiando todo lo que estuvo involucrado detrás de aquella referencia que Pablo hizo a los Gálatas en cuanto a su itinerario que lo llevó nuevamente hasta Siria, ahora a la ciudad de Antioquía. Le dijo a ellos: luego fui a las regiones de Siria. Y los hechos nos dicen, sí, fue a Antioquía. Bernabé se lo llevó para allá. Y allí, hermanos, ellos plantaron esa iglesia de Antioquía, donde por primera vez veíamos ayer, se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Qué les parece si este día nos detenemos un poco más para mirar esa iglesia? Bajo el subtítulo, la iglesia de Antioquía, hermano Carmelo, ¿qué había distinguido a la iglesia de Antioquía según Hechos 11:26? Bueno, vamos a verlo aquí, es lo que nos dice. Hechos 11:26 nos dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma. Aquí podemos ver que tanto Pablo como Bernabé, yo vi aquí, hermanos, que cuando empezó con las iglesias no se estaba tanto Pablo, ¿verdad? Iba, y había mucha oposición. Pero aquí vemos en Antioquía que fíjense que todo un año. Y lo más sorprendente, la manera de vivir de estos hijos de Dios en Antioquía, ¿verdad? Que hasta se les llamó cristianos. ¿Por qué? Pues realmente porque hablaban de un Salvador, porque hablaban de algo que verdaderamente vale la pena vivir. Porque, hermano, si tú no vives las cosas de Dios, pues realmente pues el tiempo y la misma vida se está desperdiciando. En otras palabras, estás como dice decimos muchos, ¿verdad? Nacemos, crecemos y morimos. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Pero aquí vemos, hermanos, que realmente esta iglesia estaba prosperando y por eso allí, ¿verdad?, tuvieron que estarse todo un año Bernabé y Pablo. Hoy en día, hermanos, nosotros, creo yo por experiencia, nos hemos topado con gente que cuando se dan cuenta que uno es diferente, luego, ¿verdad?, hasta preguntan, y esto, y lo otro, y entra el interés. Y qué bonito estar preparados para dar razón de nuestra fe, como lo dice el apóstol Pedro. Qué bonito es que tú puedas hablar de lo que tú crees, y no solamente de lo que tú crees, sino de lo que tú vives, hermano, ante otras personas. Aquí vemos que fue una gran bendición esa visita o esa estancia que Pablo y Bernabé estuvieron ahí en Antioquía. Así es que el Señor nos ayude para que también nosotros seamos, ¿verdad?, como estos discípulos, que también podamos llevar esa bendición a otras personas y puedan darse de que hay una diferencia bien grande entre cristiano verdadero y el que se dice cristiano nomás de palabra. Así es que nosotros hagamos la diferencia, hermanos. Qué revelador es de que los discípulos no se pusieran ellos mismos el nombre de cristianos, sino que se lo pusieron los paganos. Miren qué interesante. Los cristianos no somos cristianos porque nosotros nos pusimos ese nombre, nos lo pusieron los paganos. Había una tendencia en aquella época de siempre tildar a las personas de acuerdo a sus actitudes, actividades, o dependiendo su líder. Así tenemos a los herodianos, que pues eran, digamos en cierta manera, seguidores de Herodes. Pero a estos que hablaban solo de Cristo,
Los paganos dijeron, mejor pongámosles cristianos a estos, porque estos solo de eso hablan. Así que hermanos, yo siempre he dicho, qué bonito es cuando uno refleja el amor de Dios y la gente observa eso y le etiqueta basado en eso que uno refleja. Por supuesto, algunos lo hacían en son de burla, no lo hacían de buena manera el llamarles cristianos, pero qué bonito les quedó el sobrenombre y qué bonito es que nosotros lo llevamos, es un honor, pero es más un honor cuando eso es por el nombre de la persona a quien amamos, en quien creemos, a quien servimos, a quien reflejamos en nuestra vida. Así nosotros miramos que se distinguía la iglesia allí en ese lugar por sus miembros, por esa calidad de personas o discípulos que eran del Señor. Vamos a ver el don de profecía, hermano Tony, por favor. Sí, en Hechos de los Apóstoles, la página 127, leemos, fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. Amén. Ser cristiano, dice, es un nombre real, hermano. Porque Cristo es real, no es un mito, es real. Y como dice aquí, ellos de lo que hablaban era tanto de sus sufrimientos, de sus milagros que hacían, de sanidades, sus predicaciones, se explayaban en ello, pero también de su muerte, su sufrimiento, pero no se quedaban ahí, sino que también en su intercesión al subir al cielo y lo que ahorita está haciendo por ti y por mí. Hermano, yo quiero ser un cristiano real, que Dios me perdone por todo. Interesante, Dios les dio el nombre de cristianos, pero se los dio a través de los paganos. Miren qué tremendo. Los paganos nunca se imaginaron de que en cierta manera Dios los estaba utilizando para llamar así al movimiento que estaba surgiendo. Nunca pensaron ellos de que aquel sobrenombre, en cierta manera, Dios estaba induciéndolos a que se lo pusieran a los seguidores de Cristo. Y desde entonces ha sido un privilegio llamarnos así. Solamente que esto es también un compromiso. Un compromiso, hermanos, porque que te llamen cristiano, pero sin vivir como tal. Que te llamen cristiano, pero dando mal testimonio de Cristo, pues eso, hermanos, lo que hace es
no sé cómo burlarse de ese nombre. Yo quiero animarles para que nosotros seamos dignos de llevar ese nombre. En la medida en que seamos como los cristianos de Antioquía, que se explayaban en hablar de Jesús, se explayaban en hablar de lo que vino a hacer a este mundo, de lo que Él obtuvo para nosotros los que le seguimos, como es, hermanos, ese plan de redención, donde todo aquel que cree tiene vida eterna. Oh, mis hermanos, veo que ese era el tema de verdad presente en aquel tiempo. En el contexto histórico de esa época, hermanos, la verdad presente era hablar de Cristo, explayarse en explicar la obra de Cristo, en qué es el Mesías y en todo lo que ha logrado con su muerte. Hoy, ese sigue siendo el tema de verdad presente, pero también, hermanos, el mensaje del tercer ángel que de parte de Cristo es dado para la raza humana. Nosotros podemos ver que uno debe ser, hermanos, fiel a proclamar lo que uno conoce, lo que uno tiene por experiencia. Ojalá que nosotros nos animemos a ser como los cristianos de Antioquía. ¿Y cómo revelan, hermano Carmelo, las escrituras que el nombre cristiano es una insignia de honor? Bueno, vamos a ver en Santiago, libro de Santiago, capítulo 2 y el versículo 7, y después vamos a ver Primera de Pedro 4, 16 y el 14. Vamos a Santiago 2:7, que dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y ahora vamos a Primera de Pedro 4, 16 y luego el 14. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ahora el 14: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, aquí el nombre que nosotros llevamos de cristianos, ¿verdad? Pues que esté muy en alto, porque como leímos, ¿verdad?, mucha gente afuera blasfema el nombre de Cristo, porque lo blasfema al dirigirse a nosotros, ¿verdad? Pero como leímos ahorita, que si nosotros somos ultrajados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y luego allí el 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos puesto, a veces no solamente en oprobio, sino al avergonzarnos? Vamos a poner un ejemplo que a todos yo creo que nos ha ocurrido, nos ha pasado. Cuando vamos a algún restaurante, y me vas a decir sí o no, hermano, hermana. Vamos y ya estamos ahí, ya nos sirven, y muchas veces la pensamos para hacer la oración, para darle gracias al Señor. Y cuando lo hacemos, muchas veces volteamos para los lados a ver si nos están viendo, ¿verdad? Para hacerlo o no hacerlo. Hermanos, no nos avergoncemos, como dice allá, si somos ultrajados o somos violentados por llevar el nombre de cristianos, no nos avergoncemos, hermanos, sino al contrario, bienaventurados, ¿verdad?, seremos por llevar ese nombre, porque no solamente lo hablamos, sino lo vivimos. Así es que, hermanos, estos mismos apóstoles, tanto Santiago como Pedro, ¿verdad?, nos dan eso, nos ponen lo que es, ¿verdad?, y lo que debemos de manifestar nosotros al llamarnos cristianos, así como lo manifestó la iglesia de Antioquía, que
¿verdad? Se pudo notar que al hablar de Cristo, pues ¿qué dijeron esta gente? Pues les llamaremos cristianos. Si tú hablas de Cristo, te van a llamar cristiano. Si tú no hablas de Cristo, pues vas a ser del montón, ni siquiera vas a, a ver diferencia. Y así pasa en muchos trabajos también. ¿Cuántas veces yo, hermanos, les hablé a compañeros, verdad, del amor de Dios, de lo que el Señor me dio a mí? Pues que no, ni siquiera sabían que yo era cristiano. O con otros, o muchas veces yo con otros que también eran cristianos, que pertenecían a alguna iglesia, alguna denominación, y pasaron meses y ni siquiera sabíamos que íbamos a alguna iglesia, hasta que por alguna circunstancia sucedió. Pero qué bonito que desde un principio miren en ti la diferencia, cómo comes, cómo vistes, cómo hablas, cómo actúas, cómo trabajas, hermano. Ahí la gente va a decir, este es diferente, este algo, y le voy a preguntar, ¿verdad? A ver. Y sí, ha llegado el momento. ¿Usted asiste a alguna iglesia? Porque nomás cuando tú asistes a una iglesia es cuando tú vas a hacer la diferencia, hermano. Pero cuando tú asistes a una iglesia verdaderamente con el corazón entregado al Señor, es donde va a haber la diferencia. Miren ustedes cómo Santiago se refiere a el nombre que es invocado sobre nosotros, es decir, el nombre de Cristo y por el cual somos llamados cristianos. Él se refiere a eso como buen nombre. Buen nombre. Hermanos, es un honor ser cristiano. Es un honor que nos llamen cristianos. Es un honor identificarnos como cristianos. Ese es un buen nombre. Amén. Porque proviene de Cristo. Y Pedro dice, no se avergüencen. Porque resulta que originalmente los paganos utilizaron el nombre para burlarse. Estos nunca entendieron que Dios estaba guiándolos al poner el nombre. Ellos lo hicieron en son de burla. Pero los cristianos, hermanos, llegaron a apropiarse también de esa identidad que Pedro a algunos les decía, no se avergüencen. Quizás porque habían algunos hermanos que no querían que lo llamaran así, porque algunos paganos lo hacían a manera de burla. Pedro les dice, no se avergüencen. Dice, interesante, miren cómo dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Si son vituperados, dice, por llevar el nombre de Cristo, son bienaventurados. Amén. Así nosotros miramos que las escrituras, el nombre cristiano, pues lo presentan como una insignia de honor. Ojalá que nosotros le demos ese honor de la manera como nos comportemos. Amén. En todo lugar. Amén. Pero hermano Tony, volviendo a esto, viviendo como estamos en un mundo en el que una amplia mayoría es incrédula, ¿cómo podemos ser inspirados por esos primeros cristianos? Vamos a leer en Hechos capítulo 4, el versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo podemos ser inspirados? Primero, número uno, confiando en que las promesas de Dios se cumplen, y Él prometió el Espíritu Santo que Él hablaría. Amén. Por medio de nosotros. Cuando tuviéramos que hablar, Él traería las palabras, primeramente. Segundo, con valor, porque dice que Pedro y Juan hablaban con denuedo, con valentía, no se atemorizaban de lo que les podía pasar. Hace unos días atrás, viendo una de las predicaciones de aquí del pastor, él mencionaba que ya no se estaba mencionando acerca de
el medicamento para esta epidemia, ¿verdad? Por temor, si estamos con Cristo y esto hace que el Señor venga más pronto, gloria sea su nombre, hermanos. Amén. Qué de bueno le encuentras aquí a esta vida. Esta es una cortina de humo, el creer en prosperidad y en tener carros y casas, edificios. Es una cortina de humo porque todo te puede ser quitado así, hermano, o incluso si morimos. Y Pedro y Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hablaban sin miedo, hablaban con valentía, presentando al Salvador del mundo. Y también dice algo aquí, déjenme volver a leer, es el versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que va a pasar cuando hablemos del Señor, cuando hablemos de su palabra. Y como hace un momento lo mencionó el pastor, cuando tenemos este mensaje de los 3 ángeles y ahorita el del tercer ángel, para preparar un pueblo acerca de lo que viene. Si no lo hacemos, ahora sí que estamos robando a Dios. ¿Cómo robando a Dios? Estamos robando almas, hermanos, que podían prepararse y nos están preparando por no hablar nosotros, por no enseñarlo. Y ellos lo hacían con valentía, pero también, aparte de hacerlo con valentía, dice que los oían, los escribas, los fariseos, quedaban maravillados, pero había una cosa: reconocían que todo eso que hablaban lo habían aprendido porque habían estado con Jesús. Con quien te relaciones, con quien yo me relacione, es de lo que voy a estar hablando más. Si él, como el quinceañero, tiene su primer novia y no habla de otra cosa más de que su novia, ¿por qué? Porque está en ese amor con su novia. Si tenemos ese amor para nuestro Señor Jesucristo, también no vamos a dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que otros, no nosotros mismos, otros digan: ese es un cristiano, y gloria al Señor por ello. Amén. Hombres sin letras y del vulgo. Es decir, personas que no habían sido educados en las escuelas rabínicas y no tenían tampoco, hermanos, esa instrucción formal de teología como la que tenían esos rabinos. Sin embargo, había una presencia especial en ellos. En sus rostros se notaba que habían estado con Jesús. Hermanos y hermanas, ese debe ser nuestro objetivo. Que el vecino pueda notar que hemos estado con Jesús. Que la esposa lo pueda notar, que los hijos lo puedan notar, que el esposo lo pueda notar de que hemos estado con Jesús. Y lo va a notar por la manera de cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas, qué predicamos. Así eran los primeros cristianos, así eran, hermanos, los primeros discípulos, y así debemos nosotros ser. Amén. Que nos conozcan, porque no solo decimos que somos cristianos, sino porque se nos echa de ver de que hemos estado con Él estudiando, orando, y de lo que oramos, de lo que tenemos, hermanos, de Él, de lo que recibimos de Él, hermanos, ahí entonces desodamos a la gente. Qué hermoso esto. Para cerrar el don profético que nos dice, hermano Carmelo. Bueno, aquí la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles
Vamos a leer en la página 128, que dice así: mientras vivían en medio de un pueblo que parecía preocuparse poco por las cosas de valor, los creyentes de Antioquía trataban de dirigir la atención de los de corazón sincero y dar testimonio positivo de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio aprendieron a depender del poder del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra de vida, y así en las diversas ocupaciones de la vida daban testimonio diariamente de su fe en Cristo. Hermanos, pues como dice aquí, ¿verdad? Estamos viviendo hoy en día también hoy lo mismo. Hay mucha gente que está preocupada por todo, menos por su salvación, menos por conocer de la palabra del Señor. Pero así nosotros, como los primeros cristianos de Antioquía, ¿verdad? Los de Antioquía, que podamos darle con nuestro testimonio de que esperamos al Señor, de que podemos, hermanos, desde ya tener una vida diferente. Y como dice aquí, daban ellos testimonio diariamente de su fe en Cristo, hermano. Y también daban un testimonio positivo de aquel a quien amaban y servían. ¿Cuántos no nos hemos topado, hermanos, que se llaman cristianos, que se dicen cristianos, y los saluda uno: hermano, hermana, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Pues ahí pasándola, hermano. Ese testimonio, ¿ustedes creen que va a dar fruto? Ni ellos mismos están bajando también así, hermanos. Sino al contrario, ¿verdad? Todo momento con el solo hecho de que hayas amanecido con bien, de que tengas vida, hermanos, ya es ganancia, ¿verdad? Es un regalo del Señor que te está dando. Y como dice allí, un testimonio positivo que tenemos que dar, hermanos. Así es que el Señor nos ayude y que estas lecciones, como siempre seguimos diciendo, puedan hacer la obra que el Señor quiere hacer en tu corazón y en el mío. Amén. Amén. Pues vamos a orar para agradecerle a Dios. Amén. Oh Señor, te estamos pidiendo que nos ayudes para poder ser como los cristianos de Antioquía, que podían, Señor, con su manera de vivir y de hablar, reflejar tanto tu persona que les pusieron ese nombre. Aunque haya sido en son de burla por parte de algunos, Señor, era de todas maneras, porque así ellos se identificaban, tanto con lo que hablaban como también con lo que hacían. Así nosotros hoy te rogamos que podamos llegar a tener esa característica. Te pedimos, Padre, por favor, que tu Espíritu Santo también a nosotros nos transforme de tal manera que la gente pueda ver que estamos con Cristo, Amén. Sí, que lo reflejamos con la manera de cómo hablamos, cómo miramos, cómo actuamos. Señor, te pedimos que le hagamos honor al nombre cristiano. Amén. Sí, Que nosotros mantengamos en alto esa profesión y que seamos dignos de llamarnos así. Amén, Ayúdanos, Señor. por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.